Buenos días, quintos básicos, ¿cómo están? Hoy día, lunes 27 de julio, vamos a revisar este pequeño video que estoy haciendo para poder explicarles algunas cosas sobre las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario, o el ropero, también como es conocido por la película. El autor de esta novela es C.S. Lewis y también vamos a conocer un poco más de su vida para poder comprender cómo creó esta saga de novelas. En primer lugar, vamos a repasar un poco la historia. Este es el clásico resumen que viene en los libros. Dice, cuatro niños que viven en una casa solitaria descubren un armario que da acceso a Narnia, un país congelado en un invierno eterno y sin Navidad. Cumpliendo con las viejas profecías, los niños, junto con el león Aslan, liberarán al país de la tiranía de la bruja blanca. Las Crónicas de Narnia es un clásico de literatura infantil. Entonces, en estas pequeñas líneas nos explican la historia completa, sin ahondar en personajes, sin ahondar en la importancia de cada parte de la historia, sino que es una síntesis general de todo el relato. Ahora vamos a ver un poco de la vida de C.S. Lewis. El caballero que está al medio es una foto real de él, no es una pintura en blanco y negro. Este hombre nació en Irlanda del Norte, en la ciudad de Belfast, que es la capital. Es súper importante, en este caso, la vida del autor, porque así como vamos a ver más adelante, la vida de un autor, ya sea en películas o ya sea en libros, cómics y en diferentes obras, pintura también puede ser, escultura, siempre la vida del autor va a empapar de alguna forma la obra que él crea. En este caso, todos estos pequeños apuntes de ideas o de bloques de su vida lo condicionan a él, le influyen para poder crear las Crónicas de Narnia. Él, desde que estudió literatura inglesa en la Universidad de Oxford y después hizo clases como profesor de literatura inglesa, especialmente literatura medieval. Es decir, que él se dedicaba a hacer ramos donde enseñaba a jóvenes sobre mitología nórdica, mitología vikinga y mitología del continente europeo, sobre todo los ramos más antiguos y en una de las universidades más importantes del mundo, que es Oxford. En este transcurso, él conoce a mucha gente importante del mundo de las letras. Entre ellos, se hace amigo de J.R.R. Tolkien, en español. Tolkien es el autor creador de la saga del Señor de los Anillos, tanto de la saga de los tres libros como de El Hobbit, el Silmarillion, que es otro episodio de la misma saga. Entonces ellos comparten muchísimo. Se hacen amigos, muy amigos, íntimos amigos. Tolkien era cristiano. Él siempre creyó en la existencia de Dios. Es súper importante este dato porque C.S. Lewis nació en una familia católica, una familia cristiana romana, que es una variante del catolicismo, sobre todo en Europa, y él negó la existencia de Dios, él no creía que existiera, en este caso Cristo, a pesar de que su familia se lo inculcaba constantemente. Entonces él siempre rechazó eso porque era una imposición. Hasta que en la medida que va creciendo, se va dando cuenta por su círculo de amigos cercanos que él quiere creer. Entonces comienza poco a poco a meterse en el mundo de la religión, en este caso el catolicismo, em, pero también se hace muy, muy amigo de la fe. Estudia la Biblia y empieza a enseñar también de ese tipo de cosas, hasta que nacen las Crónicas de Narnia, que es súper importante y está en relación con todo esto. De hecho, él con su grupo de amigos, Tolkien entre medio, crean un grupo como un club de lectura que se llama Inklings. En el club Inklings, que era de la Universidad de Oxford y otros escritores de la época, ellos comentan libros que han leído y empiezan a, en el fondo, opinar, revisar algunos capítulos de Narnia cuando se estaba creando. Entonces, le fueron aportando con ideas, le hacían las críticas necesarias. Era un círculo súper cerrado de gente, pero gente muy educada y muy entendida en estos temas. Entonces, en el fondo, Las Crónicas de Narnia es un producto de C.S. Lewis,
con gente de la época, amigos escritores, que le fueron aportando muchas más ideas en el fondo. Y Tolkien es fundamental, porque así como Narnia, cuando conocemos a los hermanos Pevensie, está basado en un mundo al parecer medieval, con palacios abandonados, con fauna mágica, con fauna mitológica. Tolkien hace algo muy parecido, pero no infantil, porque C.S. Lewis escribía para los niños. Él creó la saga de las Crónicas de Narnia pensando en un público joven, literatura infantil juvenil. En cambio, Tolkien lo pensó para adultos, a pesar de que El Señor de los Anillos es una de las sagas más vendidas del mundo y la gente lo comienza a leer como desde los 15 años en adelante por la historia, que es bastante, tiene muchos personajes, es más densa, es más complicada. En cambio, las Crónicas de Narnia es lectura fácil, eh, es lectura entretenida, mágica y está pensada para un público joven, como ustedes en este caso. Entonces, en el video, en todos los videos que hemos visto sobre novelas estos meses, yo siempre les pongo un apartado, que en este caso esta es la explicación. Cuando yo hablo del contexto de producción, es el contexto, el ambiente en el que está metido el autor, ¿ya? Esto es un resumen súper claro, creo yo, de lo que significa el contexto de producción, que es una mezcla de muchas cosas, pero las principales son que la vida del autor, la experiencia personal y la época en la que vive ese autor siempre van a influir en la obra que él está creando. Siempre. Entonces es complicado separar el contexto social, la época y la vida del autor de la obra que él crea, porque de alguna forma él siempre va a influenciar y va a meter cosas de su vida personal o de su época en el libro que crea. Entonces, ¿cómo la vida de C.S. Lewis influyó en la obra Las Crónicas de Narnia? En primer lugar, lo que ya les había dicho, el círculo de amigos y su introducción al cristianismo. Su círculo de amigos eran todos cristianos, eran todos católicos principalmente, y ellos en conversaciones hablaban del cristianismo, de la vida, de la muerte, de filosofía en general. Entonces, poco a poco y a partir de lecturas que hacía C.S. Lewis, él fue creyendo en la figura de Cristo y fue creyendo en la Biblia y en todas las enseñanzas cristianas en general. Esto es súper importante para la novela y ya vamos a ver por qué. Lo otro, y esto es súper importante porque lo leímos nosotros ahora, la vida del autor influye directamente en este caso porque él, cuando tenía 7 años, se muda de su casa en la ciudad de Belfast al campo. Y adivinen cómo comienza Narnia, ¿cierto? Él se muda a las afueras de la ciudad, se va al campo a vivir y se va a vivir a una casa enorme, 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 con largos pasillos y con muchas habitaciones vacías, grandes muebles, también vacías muchas habitaciones. Entonces, claramente, la casa de Narnia, donde vive el profesor Diggory, es la casa de él, donde se muda. Cuando él era pequeño, también jugaba con su hermano a explorar la casa e imaginarse que descubrían nuevos mundos. Entonces, mientras juegan a la escondida, ¿cierto? Los hermanos Pevensie, es una comparación o una metáfora de cómo él jugaba con su hermano a descubrir nuevos mundos en cada habitación de esa casa gigante. Además, él estudió en un colegio similar, por no decir igual, al colegio en que estudiaban los hermanos Pevensie, que era un colegio privado, muy cristiano, y más bien de alguna forma dedicado para como un internado, una cosa así. Y cuando él era un poco más grande, durante la Segunda Guerra Mundial, que recuerden que va desde el año 1939 a 1945, él, junto a su familia, reciben a niños refugiados en su casa. Recuerden que Alemania, los nazis, obviamente quieren conquistar Europa, más que nada el territorio que ellos consideraban importante para crear el Reich, que eran los alrededores, Polonia,
todo lo que son los países checos un poco más allá. Y estaban obviamente de enemigos con Inglaterra, sumado a todos los países del eje. Entonces ellos bombardean Inglaterra y bombardean Londres. Y bombardean las ciudades en los alrededores, Escocia, Irlanda, etc. Así que muchos de los niños y familias completas se escapaban al campo, donde era difícil que los pillaran, y ellos, la familia de C.S. Lewis, reciben a niños refugiados, para refugiarse. Y entre ellos había una niña llamada Lucy, que se transformó en su amiga, que en este caso está basada la figura de Lucy, la Lucy que conocemos nosotros en la novela, está basada en la Lucy que él conoció en la vida real. Por eso es importante siempre saber la vida del autor, el contexto de producción, su vida y su época, para entender estos pequeños momentos y por qué él pudo crear esta historia. Ya, esta es otra información importante. Probablemente muchos de ustedes crean que la saga de las crónicas de Narnia es la vida de los 4 hermanos siendo reyes. Pero no. Las crónicas de Narnia, así como la palabra crónica, que son libros que están contados a través de una línea de tiempo, son las aventuras de personajes en Narnia. En este caso, en este libro y en el libro que viene después, que es El Príncipe Caspian, son la vida de los hermanos y que tienen que volver constantemente, hasta que ellos crecen y no pueden volver más a Narnia porque son adultos y ya no creen en la magia, salvo Lucy. Eso es súper importante. Pero los otros libros son otros personajes. Lo que conecta todos estos libros, perdón, es justamente Narnia. Solamente eso. Las crónicas de Narnia entonces no son historias de los 4 hermanos Pevensie, sino que es la historia de Narnia y con sus personajes más importantes. Ya. El orden original en que C.S. Lewis escribió estos libros es este que está acá. El León, la Bruja y el Armario fue el primer libro que él sacó. Luego sacó El Príncipe Caspian, luego La Travesía del Viajero del Alba, El Caballo y el Muchacho, La Silla de Plata, El Sobrino del Mago y La Última Batalla. Sin embargo, la historia, tal cual como está acá, no está ordenada en el sentido de un comienzo de historia y que se siga la cronología, sino que está él en la medida, de hecho en muchas entrevistas él contaba que iba a ser solamente un libro, que era el primero, El León, la Bruja y el Armario. Pero le fue bien, le gustó la historia, tuvo más ideas de crear toda una especie de familia que estaba en Narnia y contar en general cómo se creó este mundo. Entonces empezó a sacar más libros, pero nunca estuvo planeado. Así que ahora, cuando uno va a comprar los libros de Narnia, por ejemplo, si uno busca en Wikipedia, por ejemplo, va a salir que el libro 6, que es El Sobrino del Mago, es el penúltimo libro. Sin embargo, en el orden de la historia es el primero, es el libro 0, entre comillas, porque cuenta cómo se creó Narnia, y cuenta, por ejemplo, quién es el profesor Diggory, y cuenta cómo se crea el armario, y cuenta también, por ejemplo, quién es Aslan, de dónde sale, o quién es la bruja blanca, que es la bruja Hadis. Entonces, este orden es tal cual se escribió, sin embargo, el orden de la historia sería diferente, siendo el primer libro, el libro 0, el libro de la creación de Narnia, el primero, El Sobrino del Mago, y luego viene El León, la Bruja y el Armario. Aquí le pueden sacar una foto o pueden escribirlo por si quieren continuar la historia. Yo se las recomiendo. Ya. En las ediciones, hay varias ediciones que tienen el mapa. Narnia no es un país en sí, sino que es una tierra en general. Y más allá de este mapa, hay muchas más tierras, pero esto es lo que conocemos nosotros a través, perdón, de todos los libros. No sé si pueden ver, pero acá se ve el faro en la esquina izquierda superior. Dice The Lamp Post. Ahí está The Beaver's Dam, el dique de los castores, donde vive el señor Tugnus en estas cuevas allá en la esquinita. Está el ropero,
y esa sería la entrada a Narnia. También está donde se encuentra acá, Father Christmas, se encuentran con Papá Noel o Santa Claus. También está el Castillo de la Bruja, allá arriba, esas son las distancias. Acá está el campo de batalla, de la batalla final. Y acá está el campo de la bruja, donde ella hace el sacrificio, intenta sacrificar a Edmund. Aquí está el campo de Aslan y acá está la mesa de piedra, de Stone Table. Entonces, si se fijan, en verdad es un territorio súper grande y esto es Narnia en sí, pero hay más territorios y hay más países. Es un mundo súper amplio que los otros libros, por ejemplo, en El Príncipe Caspian, ellos tienen que salir de Narnia. Y en El Sobrino del Mago también salen de Narnia. Tienen que ir a una parte nueva, que es un jardín secreto. Así que sí, esto es Narnia como lugar, pero hay mucho más. Ahora, las criaturas que están en la historia son de 4 tipos. Los primeros son los humanos, ¿verdad? Tenemos a los 4 hermanos Pevensey, que son hijos de Adán e hijas de Eva. Tenemos a los animales comunes y corrientes, que no hablan, no tienen poderes, no son seres mágicos, son animales. Tenemos seres mitológicos. El más importante en este libro que leímos nosotros es el Faunotugnus, pero también hay centauros, hay aves que hablan, que son gigantes, ¿cierto? Hay muchos seres mitológicos. Recuerden que C.S. Lewis enseñaba mitología en la universidad, entonces él se maneja mucho con esto. Y también están los animales parlantes, los animales que tienen pensamiento y que pueden hablar. En este caso, los fundamentales son los castores, porque son los que ayudan, los personajes secundarios que ayudan a los hermanos Pevensey. Ahora vamos a ver un poquito de los personajes principales. El primero es Peter. Peter el Grande, Peter Pevensey. Él es, entre comillas, el rey principal, porque es el mayor. Es comprensivo, él siempre es muy comprensivo, perdona y es muy protector y cuidadoso con sus hermanos. Él mata al lobo Fenris Ulf, que era el guardián del castillo de la Bruja Blanca, ese lobo gigante que hablaba. Los lobos le recuerdan su cobardía cuando se enfrenta a ellos para salvar a sus hermanas al lado del río. Y Aslan, ¿cierto? Como él gana la primera guerra, su mini guerra con la espada que le dio Santa Claus, Aslan lo nombra Sir Peter Pesadilla de los Lobos en honor a esta situación. Luego viene Edmund. Edmund en este libro es un personaje que comienza causando un poco de enemistad con los lectores porque se equivoca mucho y es muy influenciable. En el resto de los libros él no es así porque crece y aprende. Entonces, en mi opinión, es el personaje que tiene más desarrollo porque pasa de ser un como el hermano que siempre trae problemas, pero después es el hermano más justo de todos. Aquí dice, por ejemplo, que Edmund es el personaje más travieso de los hermanos. Y una vez en Narnia es tentado para unir fuerzas con la bruja blanca, ¿cierto? A través de las delicias turcas que tienen algún tipo de magia que hace que sean muy adictivas. Pero luego se arrepiente, Aslan lo perdona y como él se arrepiente, puede volver a tener la opción de ser rey. Y Aslan lo bautiza como Rey Edmund el Justo, justamente porque, no en este libro, pero en los que vienen más adelante, él es el que toma las mejores decisiones. La reina Susan, en este libro es un personaje como la hermana madura, responsable y que siempre cuida por los demás. Sin embargo, y esto es un dato de los otros libros por si quieren leerlo, yo los invito a leerlos porque se complejiza mucho el mundo y nos damos cuenta que Narnia no es tan solo una novela infantil. La reina Susan, finalmente, ella se deja llevar por la vida de ciudad. Vuelven al mundo real y ella se deja llevar por la vida de las adolescentes normales de una ciudad y ella deja de creer en la magia. Y como deja de creer en la magia, en los libros de más adelante ella no puede volver a Narnia y solamente vuelven sus hermanos, no ella.
Pero en este libro, ella es la hermana más comprensiva y se convierte en la reina Susan. Y finalmente tenemos a la hermana elegida por Aslan. Es la hermana más querida por todos, es la hermana menor, ¿cierto? Y es la primera que ingresa a Narnia a través perdón, del armario. Y ella es la principal motivadora de que sus hermanos se interesen en salvar al señor Tubnus. Es la más joven y es la más optimista. Y Aslan la adora. Todos los personajes la adoran porque ella es muy buena y nunca le teme a nada, y si le teme a algo, enfrenta sus miedos. Entonces Aslan la bautiza como la reina Lucy, la valiente. Y aparte es siempre la que está preocupada por Aslan y lo sigue. Es la que más lo quiere finalmente. Ya, ¿por qué yo les digo que la vida cristiana de el autor, de C.S. Lewis, es importante en esta novela? Porque cada personaje, y tiene muchas metáforas, que no se llaman metáforas, se llaman alegorías, en este caso, porque son largas, son alegorías que atraviesan toda una historia. Cada personaje cumple un rol. Por ejemplo, yo no sé si hay algún alumno que sea cristiano, pero Edmund representa a Judas, el que traiciona. Eh, Peter es Pedro, ¿cierto? En la historia. También puede ser que Lucy sea como San Juan, porque es el más joven y el más querido, y representa la valentía de nunca negar, entre comillas, a su padre. En este caso, Aslan es Cristo. C.S. Lewis crea esta historia pensando que Aslan es el Salvador, es Jesús. Y las crónicas de Narnia, los 7 libros, son la vida de Jesús contada a través de la magia, entre comillas. Aquí dice que las crónicas de Narnia son una alegoría de la vida de Cristo. En los libros, el personaje del león, Aslan, es inspirador y representa a Cristo, que es perseguido y sacrificado para salvar Narnia, pero que finalmente triunfa. Aslan siempre va a triunfar, porque él es Jesús y él se sacrifica por los demás, pero como nunca hizo nada malo, él puede resucitar, ¿cierto? Él combate las fuerzas de las tinieblas con el amor. Él principalmente perdona, tiene compasión y es muy sabio. El león muere para que otros vivan y luego resucita para vencer el mal. Entonces, la figura de Aslan es súper importante porque Aslan aparece siempre, en todos los libros. Más allá de los hermanos Pevensey, en este libro, Aslan es, en las crónicas de Narnia, en todos los libros, Aslan es la figura fundamental. En las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero son los 4 hermanos más Aslan, pero en general Aslan es el personaje que une todo y el más importante, porque él es la metáfora de Jesús. Ya. En la novela nunca conocemos el nombre de la bruja blanca. Sabemos que es cruel, sabemos que la gente, los animales le dicen la bruja blanca, pero su nombre real es Reina Hadis. Y esto se sabe en todos los otros libros, menos en este. Es la villana más grande de Narnia, se llama Hadis, y es la bruja blanca que que tiró una maldición a la tierra de Narnia y la convirtió en un invierno infinito. Le quitó la Navidad, además, muy malvadamente. Ella es orgullosa, es malvada y tiene un gran poder mágico. Y además, que es lo más terrible, intenta matar a Aslan. De hecho, lo mata. Sin embargo, Aslan es más poderoso que ella porque es más antiguo y él conoce la magia insondable, la que está desde el origen de Narnia. Ella representa en el fondo a Lucifer, a Satanás o el diablo, como quieran decirle. Es el ángel caído. Y sí, tiene un poder muy comparable con Aslan, sin embargo Aslan es más poderoso porque él es bueno y es el creador de Narnia. ¿Por qué los animales se entusiasman tanto cuando ven a los hijos de Adán y a los hijos y a las hijas de Eva? Porque la profecía, que era la profecía que Aslan decía,
que cuando 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva se sienten en el trono de Ker Paravel, Narnia va a ser liberada y va a poder ser feliz. Y ven a estos 4 chicos y obviamente entienden que ellos son, porque son los únicos hijos de Adán e hijas de Eva que han visto en muchos años y siglos quizás en la Tierra. Ya, ahora vamos a ver los 2 momentos más importantes de la historia, según lo que hemos aprendido este año. El quiebre de la secuencia se da cuando Lucy entra en el armario. Si Lucy no hubiese entrado en el armario mágico, no tendríamos la saga de Narnia. Es así de simple. Entonces el quiebre, el momento donde pasa de mundo real a mundo mágico, es cuando ella entra en el armario, ¿cierto? Y camina a través de los abrigos y siente nieve en sus pies y huele el olor a naftalina y entiende que está en un mundo muy extraño que no es el mundo donde ella estaba, en la habitación en la que ella estaba. El clímax, por su parte, ¿cierto? Que está al final del desarrollo del conflicto, antes del desenlace. El clímax es bastante largo, pero abarca desde que sabemos que Aslan actúa extraño y que empieza a apartarse del grupo y está dispuesto a sacrificarse para salvar a Narnia en general. Y las niñas, ¿cierto? Lucy y Susan se dan cuenta y lo siguen y lo acompañan a ser sacrificado por la bruja blanca en la mesa de piedra. Ellas ven todo esto, pero también ven cuando él resucita, tal cual como Jesús. Ese sería el clímax y el momento más tenso, porque al menos a mí lo que me pasó fue que yo sospechaba, o sea, sabía que esto iba a pasar, pero no quería que pasara y estaba muy angustiada porque pobre Aslan. Pero finalmente todos sabemos que resucita y ahí hay un alivio, hay una descarga de esa tensión. Y después viene la guerra, y muchos probablemente me digan que la guerra es el episodio que tiene el clímax, pero no, porque de hecho la guerra es muy breve, es cortita, no está bien detallada, es muy breve. Sin embargo, la escena, desde cuando sabemos del sacrificio hasta que resucita, es muy larga, y es muy detallada y es muy tensa. Así que el clímax sería el sacrificio de Aslan. Finalmente, les voy a dejar con el tráiler de la película. Si quieren verla sería ideal porque encuentro que es bastante apegada a los libros, pero claramente es perfectible. Pudo haber sido mucho mejor. Imposible. A ellos. Hay una profecía en la que 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva vendrán para vencer a la bruja blanca y a terminar con el invierno eterno. Creo que comete un error. No somos héroes. No estarán solos. Aslan está en camino. Aslan, necesitamos tu ayuda. Lo sé, pero entiendan, el futuro de Narnia depende de su valentía. Si es guerra lo que Aslan quiere, guerra es lo que tendrá. Sus tropas superan el número a las nuestras. Los números no ganan batallas. No, pero apuesto a que ayudan.
Bien, chicos, los invito a que continúen la saga. Si pueden, yo tengo todos los libros en internet, si pueden leerla sería genial. Creo que este libro para comenzar es muy bueno como introducción, pero los que vienen son mucho mejores porque el mundo se expande y se expanden los personajes y se transforma de verdad en una saga muy importante. Así que eso, muchas gracias por escuchar este video y verlo también. Y estamos al habla, cualquier cosa me hablan al chat. Muchísimas gracias.